Entonces decíamos que Agur significa el valiente en la búsqueda de la sabiduría, ¿sí? Y como veíamos, los sabios decían que era un nombre alegórico a Salomón, pero pues en la palabra nos dista en que él era de la tribu de Ismael, ¿sí? Pues vamos a seguir con la enseñanza y miramos si realmente eh, es Salomón o no. Bueno, en el versículo 2, ¿sí? Dice, porque soy el más tonto de los hombres y no tengo discernimiento de hombres para mí. Ese más tonto, ¿sí? En el hebreo o bruto, se podría decir tonto, se entiende como necio. Ese lo podemos ver también en Salmo 73, 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Sí? Entonces, él se humilla, él habla que él es tonto, que no conoce, ¿sí? Sabiduría, que no conoce y no tiene conocimientos alguno. En el versículo 3 dice, y no aprendí sabiduría ni conocimiento de los santos, conozco. En algunas traducciones lo muestra como Kadosh, o sea, el santo, o sea, el eterno, ¿sí? Pero dice que él no tiene conocimiento del santo, dice, no tengo el conocimiento del santo, no conozco. Entonces se presenta sin conocimiento, o sea, aquí él está diciendo, yo no conozco a ese santo, ese eterno, ese Kadosh, ¿sí? Pero en algunas dice que no conoce a santos. Entonces ahí santo sería Kedoshim, como la parasha de hoy, Kedoshim. En el versículo 4 dice, ¿quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién ha atrapado al viento en la taza de su mano? ¿Quién ha envuelto las aguas en su manto? ¿Quién tiene dominio de los confines del mundo? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Seguramente tú sabes. Este versículo también tiene coincidencia con Jo 38, 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella orden? Entonces tiene similitudes también con Isaías 40, 12 y 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Habla de que siempre hay una cuarta circunstancia y no se sacian. Y aquí es el fuego que consume todos a su alrededor. No tiene límites, no se sacia más. Como la gente del mundo que está porque no tiene al eterno, a Yeshua, no se sacian de la fuente de vida que es Yeshua, sino de sus deleites, cuando es el agua de vida eterna, Yeshua. Bueno, aquí en los versículos 19, 20, ya Agur nos habla de unos animales más grandes. En el anterior nos hablaba de unos animales más pequeños, ¿no? Pero aquí en el versículo 19, 20 nos habla el camino del águila, el camino de la serpiente, el camino del barco y el camino del hombre en la doncella. La perversión del hombre se aleja. En algunas traducciones dice el rastro, no el camino, sino el rastro. Y se va y no deja rastro visto.
¿sí? Entonces, a veces el camino lo cambian por rastro, ¿sí? ¿Cuántas personas hacen maldad y dicen no hice nada mal? En el versículo 21 al 23 dice, por el esclavo que llega a ser rey, por el necio que se sacia de pan, por la mujer odiada que se casa y por la sierva que suplanta a su señora. Este versículo hace referencia al rey Roboam, hijo de Salomón, donde este hizo pecar con los becerros de oro al reino de Israel, al pueblo de Israel, ¿sí? Porque le gustaba tener posición, le gustaba tener mucha posición, ¿sí? Y en este momento o en este tiempo muchas personas o mucha gente quiere tener esa posición, ¿sí? Quiere tener y tomarnos esas posiciones, ¿sí? Que no da el Eterno. Ahora Gur nos menciona animales que son sabiduría de la tierra. Entonces vamos a ver en los versículos 24 y 28 estos animales que son sabiduría de la tierra. Dice, la hormiga diligente, el tejón débil pero sabio, la langosta sin rey pero organizada, la lagartija pequeña pero se halla en el palacio. Aquí donde dice lagartija en algunos textos o en algunas versiones dice la araña, ¿sí? Entonces en estos versículos podemos ver la sabiduría de Elohim con la hormiga. La hormiga siempre trabaja en el invierno y guarda alimento. El tejón, un animal muy pequeño, un animal muy débil y no se puede defender, pero hace una casa en la peña, hace una casa en la roca. Así debemos hacer nosotros con Yeshua, la roca de nuestra salvación. La langosta sale con precisión. Esta se va, o sea, va como en manada, la langosta va en manada, pero va a precisión, o sea, va a dañar los campos con una precisión. La lagartija, o en otras versiones, como les decía, dice la araña, un animal venenoso y pequeño, pero persistente y fundado en sus principios. Entonces aquí podemos ver que podemos nosotros cimentarnos muy bien en el eterno y en nuestro amado Yeshua. Ahora nos menciona animales muy grandes, ¿sí? Dice el león poderoso, el ceñido de lomos, el macho cabrío y el rey que nadie se levanta contra él. El león poderoso, él nunca retrocede ante nadie. Nosotros no podemos retroceder y mirar hacia atrás. Dice, en otras versiones aparece el gallo o el pavo real, pero es el ceñido de lomos, ¿sí? El ceñido de lomos que nadie se levanta contra él, con esplendor, con gloria, y el Eterno hizo los animales para hablarnos a nosotros. Un hombre y una mujer fuerte en el oído, siendo persistentes, sin retroceder y organizados. Así debemos ser nosotros, ejemplo de estos animales grandes. En el versículo 32 dice, si te has abandonado al regocijo o si has alzado tu mano en una pelea, serás deshonrado. Porque como batir la leche produce mantequilla y apretar la nariz produce sangre. Así que si tú extorsionas palabras, vendrán peleas y contiendas. Si el momento has sido necio, pon la mano en tu boca. Todo tiene un desemboco. Todas tus acciones desembocan en algo. Estos versículos nos enseñan eso. A veces tenemos que silenciar nuestra boca porque podemos herir, podemos dañar a personas, podemos dañar hasta nuestra propia vida con las palabras que nosotros emitimos.
En estos proverbios, Agur no se muestra como un rey sabio, estudioso, sino como un hombre humilde y falto de entendimiento. Pero vemos que es tomado por el Rúa del Elohim en sus palabras, enseñándonos humildad y sabiduría de Elohim. Pues que este proverbio nos edifique, ¿sí? Nos enseñe y nos dé en todo tiempo esa sabiduría, ¿sí? Esas palabras. Adicional que estas palabras de Agur fueron una profecía, ¿sí? Entonces, como lo dije al principio, levantemos nuestras palabras para alabar al Eterno, ¿sí? Para que Él, con su espíritu, con su rúa, nos dé entendimiento, nos dé esa humildad en todo tiempo, nos dé esa capacidad para comprender los tiempos, para comprender estos tiempos que en momentos son difíciles, ¿sí? Pero por medio de estas palabras, por medio de estos animales, nos da mucha sabiduría y entendimiento. Entonces, pues, que el Señor en este tiempo nos guíe, nos ayude y que podamos seguir adelante en sus caminos, que podamos seguir viendo más allá, ¿sí? Y viendo más allá de esos niveles que Él quiere que nosotros, como sus hijos, podamos estar.